La gente piensa que el odio de Hitler hacia los judíos era absoluto y sin excepción. Creen que las SS eran una organización aria perfectamente pura, pero él no aplicaba su odio hacia los judíos de manera uniforme, y esa contradicción es mucho más inquietante de lo que la mayoría de la gente se imagina. Oculta en los archivos del Tercer Reich hay una realidad aterradora. Había judíos que Hitler consideraba valiosos o con quienes tenía deudas personales. Su ideología era secundaria incluso ante sus propios caprichos. Incluso en el apogeo del Holocausto, una sola firma de Hitler podía transformar a una persona condenada en lo que los funcionarios denominaban, de forma escalofriante, judío noble. Era una creencia que amenazaba con desgarrar el funcionamiento interno del Reich. Esta es la historia de los judíos que Hitler protegió en secreto. Comenzó con un dolor en el pecho. Clara Hitler se sentía avergonzada de quejarse, diciéndole a su doctor en voz baja que el dolor la había mantenido despierta por semanas. Siempre había sido trabajadora, pero esto se había vuelto demasiado. Las pruebas mostraron un tumor extenso en el seno. El hijo de 18 años de Clara, Adolf, regresó apresuradamente de Viena, donde, en contra de los deseos de su padre fallecido, había estado intentando convertirse en artista. Él dormía en el cuarto de visitas del modesto departamento de Clara en Urfa, un suburbio de Linz, Austria, escuchando los gemidos agonizantes de su madre durante la noche. Ella se estaba muriendo, y él no podía aceptarlo. Adolf siempre había intentado protegerla de Alois, su padre autoritario y de mal genio, un verdadero tirano. Antes de la muerte prematura de Alois, Adolf defendía a Clara cuando Alois, siempre borracho, levantaba el puño contra ella. Y ahora, esta mujer a quien amaba y admiraba profundamente, la mujer que lo había consentido después de perder a 3 hijos por enfermedad, se estaba desvaneciendo ante sus ojos. Él se sentía impotente. Adolf la atendía en todo momento, esperando un milagro que, si ocurría, seguramente vendría del médico dedicado y de confianza de la familia, el doctor Edward Bloch. Bloch fue testigo él mismo de cuánto adoraba este joven a su madre. De pie junto a su cama, llevándole agua, metiéndole comida en la boca reseca, Adolf realmente creía que Clara podía vencer la enfermedad. Sus esperanzas estaban puestas en Bloch y en las maravillas de la medicina alemana moderna. Pero no iba a ser así. Mientras Clara yacía en silencio en la cama una tarde, Bloch llevó a Adolf aparte. La operación había fallado. El cáncer se había extendido. Bloch señalaría más tarde que su rostro largo y amarillento estaba contraído. Las lágrimas brotaban de sus ojos. Esta mujer, que había soportado tanta tragedia, tantas golpizas, una mujer tan amorosa y solidaria, era demasiado joven para morir. Solo tenía 47 años. Adolf le suplicó a Bloch que la salvara. Bloch puso sus manos sobre el hombro de Adolf. Lo intentaría. Su familia había sido buena con él. Clara y los niños eran personas trabajadoras y honestas. Había un tratamiento especial disponible sin garantías, pero sin él, Clara no duraría mucho. Valía la pena intentarlo. Adolf esperó nerviosamente mientras Bloch iba a su oficina y recogía una botella de yodoformo, un desinfectante usado por sus propiedades curativas y antisépticas. Se creía que podía disolver tumores mortales. Adolf observó mientras Bloch empapaba una gasa con el químico y la colocaba en la herida que seguía abierta desde la operación de Clara. Ella gritó de dolor mientras el químico le quemaba el pecho. En el fondo, Bloch sabía que no funcionaría. Lo hacía por Adolf. No podía soportar verlo tan devastado. Bloch escribiría más tarde que ella soportó su carga con entereza, sin quejarse ni titubear, pero eso parecía torturar a su hijo. Se le dibujaba una mueca de angustia en el rostro cuando veía el dolor contraer el rostro de su madre. Pero Adolf estaba lleno de gratitud. Observaba mientras Bloch aliviaba el dolor de su madre con otra inyección de morfina. Ella se fue consumiendo lentamente, más preocupada por lo que les pasaría a sus hijos que por morir. En lugar de ayudar, el yodoformo cáustico no solo era dolorosamente insoportable, sino que también era completamente ineficaz. Fue horrible para Adolf presenciar lo que el cáncer le hacía a su madre. En los años siguientes, cuando se convirtió en un líder político salvaje, gritó en un micrófono sobre el cáncer judío. ¿Estaba la agonía de su madre moribunda en el fondo de su mente? Pero Hitler no culpó al Dr. Bloch, de eso estamos seguros. Después de que Clara falleció y Adolf cayó en una profunda depresión, él expresaría su eterna gratitud por lo que el Dr. Bloch había hecho por su madre en su hora de necesidad. El Dr. Bloch, que era judío, un hombre a quien la familia Hitler respetaba mucho, un hombre conocido por atender a familias pobres como la de los Hitler a cualquier hora de la noche, muchas veces sin siquiera cobrarles si el dinero escaseaba. Bloch fue un héroe para un niño que más tarde acabaría con la vida de 6 millones de personas como él, judíos. Se había creado un lazo inquebrantable, una contradicción de enormes proporciones con la que algún día Bloch tendría que lidiar. Esto preparó el terreno para un choque entre una lealtad antigua y una ideología genocida. A principios de los años 20, Hitler ya era muy activo políticamente, había fracasado como artista.
Había sido herido 2 veces en la Primera Guerra Mundial y vivía en una pobreza absoluta, pero había pasado de una oscuridad humillante a convertirse en el portavoz del efímero Partido Obrero Alemán. A su lado, en cada paso del camino, estaba su amigo y asociado, Emil Maurice. Maurice estaba tan dedicado a este hombre que copiaba su ropa y usaba un bigote tipo cepillo de dientes. Confidente, ejecutor, leal hasta el final. Habría hecho cualquier cosa por Hitler. Pero Maurice ocultaba un secreto peligroso. Era judío, al menos por sangre. Eso era innegable. Y aún así, se había convertido en el líder supremo de los soldados de asalto de la SA, elegido por Hitler para ser su chofer y guardaespaldas personal. En ese momento, Hitler lideraba el partido nazi, transformándolo en un creciente movimiento nacionalista construido alrededor de sus intensos discursos y promesas de renacimiento nacional. Maurice seguía al lado de Hitler en 1923 cuando Hitler lanzó un intento de golpe de Estado para derrocar al corrupto y elitista gobierno alemán de la República de Weimar. Él seguía ahí en la prisión después de que el golpe fracasó, y Hitler fue condenado por alta traición. Hitler le dictó el comienzo de su libro Mi lucha, y más tarde ayudó cuando Rudolf Hess se hizo cargo de la escritura mientras Hitler expresaba sus opiniones sobre el judío. El poder de Hitler creció, y Maurice estuvo presente en cada triunfo. Estuvo al lado de Hitler mientras sus discursos radicales, que antes se descartaban como los desvaríos de un activista marginal, empezaron a calar entre el público alemán. Millones de personas comunes quedaron hambrientas, desempleadas y sin esperanza después de que el colapso de Wall Street en 1929 destrozara la economía. Mientras tanto, las élites permanecían aisladas del sufrimiento a su alrededor. Hitler prometió un nuevo comienzo, una Alemania sana, fuerte de nuevo después de la humillación de las reparaciones de la Primera Guerra Mundial. Juró que el país estaría libre de los banqueros judíos codiciosos y corruptos que, según él, habían destruido la economía. El momento era perfecto para el ascenso de un tirano. Para 1934 ya había consolidado el poder absoluto. Ahora era el dictador de Alemania, el Führer, y aún a su lado estaba el mismo hombre que lo había apoyado desde el principio. Pocas personas en el mundo conocían bien a Hitler, pero Emil Maurice era uno de ellos. Hitler confiaba en él con su vida, pero estaba contaminado. Emil lo sabía muy bien. Él había ayudado a Hitler a escribir el libro que lo decía claramente. Según investigaciones posteriores de las SS, su bisabuelo, Charles Maurice Schwarzenberger, había sido un actor judío en Hamburgo. No era el tipo de historia familiar que pudiera permanecer oculta en un régimen que hacía grandes esfuerzos por examinar la ascendencia de las personas. Eso hacía que Maurice fuera un octavo judío, y esto era problemático. Para los nazis, los judíos eran la desgracia de la humanidad, y se aseguraron de que el público lo entendiera. La gente lo veía en las películas, carteles, periódicos y transmisiones de radio. Cuando las campañas de propaganda de Joseph Goebbels retrataban a todos los judíos como tóxicos, egoístas y crueles, siempre eran los villanos, los ladrones, los traidores, los abusadores, parásitos y depredadores. Y Maurice era uno de ellos. En términos de imagen, si el público alemán se enteraba, entonces parecería una contradicción enorme. Maurice ya había recibido la Orden de la Sangre, una de las condecoraciones más altas de los nazis. Él y Hitler estaban casi unidos como si fueran uno solo. Eran como hermanos de sangre, pero se suponía que su sangre estaba contaminada. Para algunos del círculo íntimo de Hitler, eso significaba que Maurice estaba contaminando a Hitler y posiblemente al Tercer Reich. Hitler había predicado ante millones de personas sobre la superioridad de la llamada raza aria y lo que él consideraba la abyecta inferioridad de los judíos. Con esto, él se refería a algo innato y hereditario, no del entorno ni de la cultura, sino puramente una cuestión de genética. Él había sido influenciado por las teorías raciales pseudocientíficas y los movimientos eugenésicos en partes de Estados Unidos y Gran Bretaña durante principios del siglo XX. Resultaría ser una idea mortal. Todas las grandes culturas, dijo él, perecieron por envenenamiento de sangre. Los estadounidenses, cuyos programas de eugenesia él admiraba abiertamente, en su opinión, se habían debilitado a sí mismos mediante la mezcla racial y se convirtieron en una nación de mestizos. Sin embargo, ahí estaba él, difundiendo esas creencias con un hombre a su lado cuya ascendencia, según la propia doctrina nazi, era la peor de todas, en parte judío. La historia no deja claro si Maurice ocultó esto por completo a Hitler o si simplemente lo minimizó, pero para uno de los hombres más cercanos a Hitler, uno de los más poderosos de toda la Alemania nazi, sí importaba. Importaba mucho. Heinrich Himmler, líder de las SS desde 1929, se convertiría en uno de los principales arquitectos del Holocausto y ejecutor de las políticas raciales nazis. No podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo Hitler pasaba gran parte de su vida junto a un hombre cuyos antepasados no tan lejanos habían mancillado la raza aria alemana. Sin lugar a dudas, dejó en claro Himmler, Maurice no es, según su árbol genealógico, de ascendencia aria. No fue considerado un enemigo del Estado, sino una persona definida por su sangre.
Eso significaba que no se podía confiar completamente en Maurice. Himmler lo calificó como un riesgo para la seguridad. Pocos hombres en Alemania conocían los secretos del Führer, y uno de ellos era parcialmente judío. Himmler quería que Maurice se fuera, no que lo lastimaran, sino que le quitaran su puesto e influencia. Pero Hitler no podía descartar a un hombre que sabía con certeza que nunca iría en su contra. Aún así, como Himmler le recordó a Hitler, las leyes de Nuremberg establecían claramente que si no podías probar ascendencia aria hasta el siglo XVIII, no podías ser de las SS. Estaba claro que Maurice no pasaba esa prueba. Para la población, la ascendencia se remontaba hasta 1800, pero para los hombres de las SS, hasta 1750, mucho antes de que el bisabuelo de Maurice hubiera pisado las tablas en su teatro. Himmler tenía razón. No había manera de evitarlo. Pero también sentía envidia de un hombre en quien Hitler depositaba tanta confianza. Maurice había cofundado las SS. Estaba registrado como el miembro número 2, solo detrás del propio Hitler. Himmler ni siquiera estaba cerca. Era el miembro número 168. ¿Realmente tenía derecho a exigir que Maurice fuera apartado? Era un dilema que se negaba a morir, pero en 1935 Hitler encontró una solución. En agosto de ese año, escribió una carta ultrasecreta a Himmler. Su leal amigo Maurice no dejaría las SS. En cambio, se convertiría en un ario honorario. Podría ser parcialmente judío, un Mischling, pero pronto sería dueño de un certificado especial que ocultaría su ascendencia judía. Una solución sencilla, pero que exponía la absoluta locura de creer que la línea de sangre define el carácter de una persona. La lealtad, al parecer, superaba la pureza racial en los niveles más altos del partido nazi. La disposición de Hitler para hacer excepciones a sus propias reglas para favorecer a su círculo cercano sentó un precedente peligroso, uno que expondría las enormes contradicciones en los mismos cimientos de la ideología nazi. La Alemania nazi ya estaba sumida en un delirante antisemitismo. Los niños aprendían sobre el judío codicioso, de nariz ganchuda y postura débil, al lado del ario apto, fuerte y honesto. Se les aplaudía activamente por escribir Jude en las fachadas de tiendas y casas judías. Hitler también estaba ocupado escribiendo. Su firma salvaría activamente a personas judías del gran sufrimiento que la mayoría de los judíos enfrentaba en Alemania. Las leyes de Nuremberg despojaron a millones de sus derechos, pero a puerta cerrada la hipocresía quedaba codificada. Adolf Hitler firmó personalmente entre 1.000 y 2.000 certificados de sangre alemana para eximir a personas específicas de las leyes raciales. Este era el mismo hombre que llamaba monstruosidades a los Mischlinge, a medio camino entre el hombre y el simio. Personas cuya propia sangre, según él, las hacía pecaminosas. Sin embargo, como Emile Maurice, no todos ellos estaban destinados a la maquinaria mortal del trabajo forzado o la cámara de gas. En cambio, fueron retirados discretamente. En 1941, Heinz Gerlach le escribió a Bernhard Rust, el ministro de Educación nazi: «No es culpa mía ser un Mischling. Además, nadie debería culpar a mis padres por mi situación. Se casaron en una época sin leyes raciales. Alemania era hogar de decenas de miles de personas que eran parcialmente judías, pero se habían convertido al cristianismo. Una vez que Hitler llegó al poder, profesaron su amor por su patria y por el Führer. ¿Cómo es justo que esas personas sean castigadas? El coronel Ernst Bloch era hijo de un hombre judío. Le destrozaron la cara con una bayoneta en la Primera Guerra Mundial y ganó la Cruz de Hierro. Siguió luchando la mayor parte de la siguiente guerra, siendo abiertamente judío. Pero no fue hasta 1944 que hubo un problema, cuando Himmler exigió su destitución. El 15 de febrero de 1945, recibió una carta firmada por Hitler sobre la pérdida de su trabajo debido a su origen. Su superior escribió: «Es un honor agradecerle en nombre del Führer por su servicio prestado durante la guerra y la paz para nuestro pueblo y la patria. Le deseo todo lo mejor para el futuro, Heil Hitler». No tenía sentido. Bloch era un héroe de guerra, el tipo de hombre que los nazis mitificaban. Claro, era parcialmente judío, pero aún así moriría luchando cuando los rusos llegaron a Berlín en 1945. Para él, la patria lo era todo, y fue descartado como una manzana envenenada. No se sabe con certeza cuántas personas totalmente judías o de ascendencia judía parcial había en el ejército alemán, pero según el historiador Brian Mark Rigg, eran muchas. Rigg afirmó que la Wehrmacht tenía alrededor de 60.000 personas con mitad de ascendencia judía y 90.000 personas con una cuarta parte de ascendencia judía, incluyendo algunos generales, almirantes y un hombre que llegó tan alto como mariscal de campo. Al menos 20 recibieron una variación del premio militar más alto de los nazis, la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Algunos habían sido reclutados, otros se ofrecieron como voluntarios, siguiendo los pasos de sus padres que habían luchado en la Primera Guerra Mundial. Pero para algunos era una cuestión de supervivencia. La ironía más oscura era que, como dijo una persona, la Wehrmacht era el lugar más seguro para un judío en la Alemania de Hitler. El número exacto ha sido debatido, pero no hay ninguna duda de que decenas de miles de judíos
lucharon bajo Adolf Hitler. Muchos, al parecer, ni siquiera pensaban que las leyes de Nuremberg se aplicaran a ellos. El antisemitismo era para los otros judíos, los Ostjuden, personas que, según la revista Tablet, eran vistas como incultas y supersticiosas por los demás judíos. La gente olvida que muchos judíos alemanes eran ferozmente patriotas. Eran personas muy instruidas, alemanes cultos, hombres y mujeres cuyas raíces estaban firmemente arraigadas en suelo alemán desde hacía cientos de años. Pero para algunos, incluido Himmler, ningún hombre que compartiera su sangre con un judío tenía derecho a servir en las filas de la Wehrmacht, la Kriegsmarine o la Luftwaffe. En 1940 llegó el mensaje desde arriba. Los judíos debían irse, ya fueran judíos o de ascendencia mixta. Algunos oficiales se negaron. Sus hombres eran una hermandad. No iban a mandar a alguien a casa solo porque su abuelo se había casado con una mujer judía. Les dijeron a sus soldados de ascendencia judía mixta que se mantuvieran discretos. Otros oficiales enviaron cartas de regreso a la jerarquía nazi en Alemania preguntando cómo un hombre con una cruz de hierro podía convertirse de repente en el enemigo. No todos fueron tan solidarios. Un oficial estaba furioso porque un judío se había escondido entre sus filas. Llamó a sus hombres, sacó su pistola y le disparó en la cabeza. Un oficial de las Waffen-SS, que era parcialmente judío, admitió que si hubieran descubierto que era parcialmente judío, lo habrían colgado del árbol más cercano. Su familia patriótica tenía antepasados alemanes que se remontaban a 400 años atrás. Pero para los nazis eso no importaba. Hay historias de soldados judíos que creaban o pagaban por documentos falsificados que ocultaban su verdadera etnia. Vivían con miedo constante, inventando mentiras sobre infecciones de la infancia, si tenían que quitarse la ropa y se exponía su pene circuncidado. Pero muchos más ni siquiera se consideraban judíos. Habían criado hijos gentiles, no seguían las costumbres judías, ni practicaban las tradiciones religiosas judías. Para algunos, descubrir que tenían ascendencia judía parcial fue tan impactante para ellos como para las tropas con las que luchaban. Ni siquiera lo sabían. Un hombre llamado Hans Gunzel sobrevivió a la guerra, pero 57 de sus familiares judíos no lo lograron. Él era medio judío, y muchos de sus familiares también lo eran. Después de la guerra, él escribió: "Lo triste de todas sus muertes es que la mayoría se había convertido al cristianismo y no se consideraban judíos, y mientras otros eran atormentados y se sentían en conflicto por la opresión y la violencia que sus familiares judíos enfrentaban en los guetos o campos, algunos solicitaron una dispensa. Era la única manera de eludir la orden. Y tenía que venir de Hitler. Si él lo consideraba necesario, podía firmar el mismo tipo de documento que había firmado para Maurice". En lo que fue una profunda hipocresía, miles de Mischlinge, considerados demasiado valiosos como para prescindir de ellos, permanecieron en el ejército gracias al trazo de la pluma del Führer. Si habían ganado medallas de combate o recibido ascensos en el campo de batalla, había una buena posibilidad de que Hitler les diera la exención. Era una simple artimaña burocrática, pero una contradicción sorprendente considerando lo que aún les estaba sucediendo a los judíos en los campos de concentración y exterminio. Aún así, era completamente legal. El artículo 7 de las leyes de Nuremberg establecía claramente que Hitler podía eliminar la supuesta mancha de la judeidad del nombre de alguien si decidía declararlo parcialmente ario. Mientras los niños judíos eran arrancados de sus madres y los judíos eran llevados a la cámara de gas, Hitler esencialmente arianizaba a otros. Estaba haciendo trampa en su propio sistema. A medida que la maquinaria de guerra nazi se expandía, las contradicciones quedaban al descubierto, y esta aterradora burocracia de órdenes de aniquilación nazi llegó justo a la puerta de un hombre a quien Hitler alguna vez trató como a un santo, el Dr. Bloch. Algunas de las últimas palabras que Hitler le dijo fueron una promesa que amenazaba con desmantelar la integridad de Hitler. Después de que los nazis marcharon sobre Austria en marzo de 1938 y anexaron el país, gran parte de la población austriaca recibió a los soldados en las calles, ondeando banderas con la esvástica. Gran Bretaña y Francia observaron mientras los austriacos que estaban en contra del dominio alemán contemplaban la llegada del infierno. Y nadie temía al futuro tanto como los judíos, que eran hasta 200.000 miles de ellos, fueron arrestados de la noche a la mañana. A los niños judíos se les dijo que la escuela y la universidad se habían terminado. Las casas judías fueron saqueadas mientras hombres y mujeres eran arrastrados por las calles. A los profesionales se les obligó a limpiar baños. Las sinagogas fueron arrasadas. Las tiendas fueron pintadas con grafitis o destruidas. Era casi imposible ocultar a cada judío, ahora obligados a coser en su ropa la temida insignia amarilla. En medio de este caos, entre lágrimas y sangre, estaba el doctor favorito de Hitler, el señor Bloch. Mientras la Gestapo aterrorizaba a sus amigos y familiares, se preguntaba cuándo sería su turno de sentir toda la furia ideológica nazi. Esperó con miedo a que ocurriera lo peor, sabiendo que las órdenes para la devastación venían de un niño al que alguna vez había tratado por resfriados y amigdalitis. Para Bloch, Hitler había sido un niño tan encantador. ¿Cómo era posible que pudiera cambiar así?
El Adolf Hitler, que él había conocido hace tantos años, era curioso y de modales suaves. Siempre salía a caminar por las montañas, siempre leía libros, estaba fascinado por las historias sobre los nativos americanos. Sin embargo, este niño curioso ahora parecía odiar a cualquiera que no fuera ario. Bloch pasaba noches en vela en la cama preguntándose sobre esta transformación. Para él, era una cuestión de vida o muerte. Definitivamente no podía seguir trabajando. Su consultorio cerró sus puertas aproximadamente 6 meses después de la llegada de los nazis. Sin embargo, él fue uno de los afortunados. Tenía suficiente dinero para enviar a sus hijos lejos. Ambos emigraron al extranjero, pero él ya tenía 66 años. ¿Realmente necesitaba huir? Se preguntaba, ¿debería contactar al propio Hitler? ¿Eso ayudaría? ¿O haría que lo deportaran? Bloch seguía repitiéndose las últimas palabras que Hitler le dijo después de la muerte de Clara. Te estaré agradecido para siempre. Para siempre. Esa sola palabra quedó grabada en su mente. Se preguntaba, ¿recordaría Hitler esa promesa? Y entonces se oyó un golpe en la puerta. Afuera estaba un agente de la Gestapo. El hombre dijo, me han informado que tienes algunos recuerdos del Führer. Me gustaría verlos. El oficial no tuvo que decir nada más. Bloch entendió. Cuando Hitler vivía en hostales en Viena, entre hombres pobres y desaliñados, le había escrito postales a Bloch. Una de ellas decía, me sentí insatisfecho conmigo mismo por primera vez en mi vida. Fue la primera vez que Bloch notó que una oscuridad se apoderaba de la mente del joven. Hitler se había vuelto amargado, odiaba al gobierno, estaba perdido y enojado. Pero hasta ese momento no odiaba a los judíos, no a todos. Bloch era una de las pocas personas en el mundo que Hitler admiraba, y él era judío, y estaba orgulloso de ello. Y luego llegó otra breve misiva, una de las postales que Hitler pintaba y vendía en las calles. Mostraba a un mono capuchino, encapuchado, levantando una copa de champaña burbujeante. En la parte inferior, Hitler había escrito, la familia Hitler le envía los mejores deseos para un feliz año nuevo. Con eterna gratitud, Adolf Hitler, eterna. Otro mensaje de vida o muerte para Bloch. Hitler había mostrado amabilidad hacia un judío. Un artefacto así era peligroso, evidencia de una contradicción que Hitler no podía permitirse que se expusiera. Así que Bloch sabía lo que el hombre de la Gestapo en la puerta quería. Le dijo que esperara y pronto regresó con las postales. El hombre las tomó y escribió en un pedazo de papel, certificado para la custodia segura de 2 postales, una de ellas pintada por la mano de Adolf Hitler, confiscadas en la casa del Dr. Eduard Bloch. Bloch fue directamente al pequeño hotel en Gesellenhausstraße, donde se había instalado la sede de la Gestapo, y preguntó por qué le habían quitado las postales. Él sabía la respuesta, pero quería escucharla de un nazi. El oficial fue sorprendentemente muy cortés y preguntó sobre la etnia de Bloch. Bloch respondió, soy 100% judío. El oficial lo miró a los ojos y le dijo que las postales eran para su custodia. Eso fue todo. Habían confiscado pruebas de la hipocresía nazi, pero por supuesto no lo admitirían. Lo que Bloch no sabía era que el oficial altamente educado frente a él, Otto Rasch, se convertiría en uno de los líderes más crueles de las SS. Él supervisaría personalmente el exterminio de la intelectualidad polaca y aprobaría el asesinato de decenas de miles de judíos. Cuando tomó el control del Einsatzgruppe C, exigió que cada hombre de su unidad disparara personalmente a los judíos, para que todos tuvieran sangre en las manos. Era un maniático, y acababa de tener que hablar con mucha cortesía a un judío. ¿Por qué? Porque Bloch tenía un ángel guardián que lo protegía. Un ángel de la muerte, tal vez, pero uno que, posiblemente, tenía más poder que cualquier otra persona en la Europa continental. Otra cosa que Bloch no sabía en ese momento era lo que Hitler había dicho, lo que dijo sobre él en 1937. Antes de que los nazis invadieran Austria, Hitler había estado en una conferencia y preguntó por la ciudad de Linz. Él preguntó específicamente si el Dr. Bloch todavía ejercía allí, y para sorpresa de todos los que lo rodeaban, dijo, el Dr. Bloch es un judío noble. Si todos los judíos fueran como él, no existiría la cuestión judía. Más tarde, Bloch admitió que cuando se enteró, lo tomó como un cumplido. Era extraño y de alguna manera halagador que Adolf Hitler pudiera ver algo bueno en al menos un miembro de mi raza. Pero ahora a los suyos los estaban deteniendo, sus vidas destruidas. El mundo se había vuelto loco. Él observó cuando Adolf Hitler llegó a su ciudad en la parte trasera de un auto Mercedes escoltado por motocicletas. Las multitudes vitoreando, los judíos escondiéndose en sus casas. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que vinieran por él? Pero entonces sucedió algo que le dio esperanza. La palabra Jud fue pintada en el costado de todas las casas y tiendas judías en amarillo brillante, y el consultorio de Bloch, donde también vivía, no fue la excepción. Pero recibió una llamada de la Gestapo. Se le permitió quitar el letrero de su casa. Luego vino otra llamada. Su casero, el propietario, le dijo que había ido a la oficina de la Gestapo para preguntar si Bloch debía permanecer en su hogar. Le habían dicho, no nos atreveríamos a tocar ese asunto, lo resolverá Berlín.
A diferencia de posiblemente todos los demás judíos en Austria, a él ni siquiera le confiscaron el pasaporte y no le pusieron la letra J en su tarjeta de racionamiento cuando empezó a escasear la comida. A diferencia de todos los demás judíos en la ciudad, él comía bien y vestía bien mientras Hitler empezaba a transformar la ciudad donde nació. Mandó enormes equipos de trabajadores para construir parques y teatros, incluso un nuevo puente sobre el Danubio. Mientras ocurría la transformación y los judíos desaparecían día tras día, el Dr. Bloch fue librado de cualquier daño. Ahora le quedaba claro al Dr. Bloch que Hitler realmente había recordado a su viejo amigo y su promesa de gratitud eterna. Aún así, sabía que no duraría. Parecía que cada mes había un nuevo anuncio u orden aterradora. Los nazis no se detendrían hasta que todos los judíos fueran transportados o estuvieran muertos. La ilusión de que el buen comportamiento o los servicios prestados en el pasado garantizaban su supervivencia estaba a punto de ser destrozada por otra figura del pasado de Hitler. El héroe de la Primera Guerra Mundial, Ernst Hess, era un protestante practicante, pero ambos padres eran judíos, así que eso lo convertía en judío. No era cualquier judío, sino un soldado extraordinario que alguna vez comandó el 16º Regimiento de Infantería de Reserva de Baviera, que luchó en Ypres y el Somme. Pero esa no era la razón por la que todos en Alemania habían oído hablar de ese regimiento en particular. La razón era uno de sus soldados. Su nombre era Adolf Hitler. El joven Hitler había servido diligentemente en la guerra y lo había hecho bajo las órdenes de Hess, un hombre al que respetaba. La mayoría de los judíos que habían luchado por su país en la Primera Guerra tenían la impresión de que, cuando llegara la persecución, su servicio los protegería del daño. Pero ni siquiera Hess, el antiguo jefe de Hitler, era intocable. En 1935, él era juez cuando entraron en vigor las leyes de Nuremberg. A pesar de su herencia cristiana y su conexión con el Führer, fue obligado a renunciar. Pero seguramente le había ido mejor que a la mayoría de los otros judíos. Así parecía por un tiempo. El propio Heinrich Himmler firmó una carta declarando explícitamente que Hess debía ser protegido, ni deportado, ni perseguido. Según los deseos del Führer, la carta indicaba claramente que Hess no debía ser molestado de ninguna manera. Este hombre, que alguna vez fue condecorado con la Cruz de Hierro, estaba a salvo por ahora. Mientras el infierno se desataba a su alrededor, sus familiares y amigos fueron enviados a los campos. Él y su esposa, no judía, siguieron con su vida con normalidad. Bueno, al menos tanto como era posible en esas circunstancias. Aún así, no se sentía seguro, así que escribió una carta a Hitler pidiendo que tuvieran clemencia con él y su hija. Admitió su origen judío, pero le recordó a Hitler su educación cristiana y su patriotismo. Para nosotros, escribió, es una especie de muerte espiritual el ser ahora marcados como judíos y expuestos al desprecio general. Hitler no aprobó del todo la petición, pero sí le concedió a Hess algunas concesiones. Se le permitió conservar su pensión del ejército y portar un pasaporte que no tenía el gran sello rojo con la letra J que se usaba para identificar a los titulares de pasaportes judíos. Estaba a salvo, pero en el trasfondo, Heinrich Himmler se estaba frustrando mucho con las protecciones sentimentales de Hitler. Para Himmler, solo había una solución, la solución final. Ninguno con sangre judía, ni siquiera los héroes de guerra debían estar exentos. Así que mientras Hess planeaba su futuro, los largos brazos de la solución final empezaron a extenderse por cada rincón y sótano. Las protecciones burocráticas que antes se otorgaban a judíos como él empezaron a resquebrajarse y marchitarse bajo el peso de la matanza industrializada. El Dr. Bloch sabía que su protección no era en absoluto incondicional. Se decía a sí mismo que la única garantía de sobrevivir a esta guerra con vida era mudarse lejos de Austria. Sus hijos ahora estaban en la ciudad de Nueva York, estaban a salvo. Tal vez él podría reunirse con ellos. Con su consultorio cerrado desde hace tiempo y sus objetos de valor empacados y listos, estaba preparado para irse. El hecho de que no estuviera en un campo de concentración o tirado en una zanja con una bala en la espalda ya era algo extraordinario. Pero ¿podría salir de Austria con los ahorros de toda su vida? ¿Era esperar demasiado? Llegar a un país extranjero con apenas un centavo a su nombre no era lo ideal. Pero Bloch sabía que los nazis habían hecho todo lo posible para impedir que los judíos sacaran dinero del Reich. A principios de los años 30, el gobierno alemán introdujo el impuesto de huida del Reich. Tenía como objetivo evitar que los alemanes adinerados trasladaran sus fortunas al extranjero durante el caos económico de la depresión. El impuesto confiscaba el 25% de los bienes de una persona si poseía más de 200.000 marcos del Reich o ganaba más de 20.000 marcos del Reich al año. Esto afectó a todos, no solo a los judíos. Pero una vez que los nazis tomaron el poder y las familias judías comenzaron a huir de la persecución, la política evolucionó hasta convertirse en una confiscación total. La riqueza judía fue expropiada sistemáticamente a través de impuestos, ventas forzadas, cuentas bloqueadas y confiscación estatal. No era tanto una cuestión de impuestos como de piratería organizada. Por esa razón, Bloch asumió que nunca se le permitiría salir con sus ahorros intactos. La pregunta era si recibiría un trato especial. Una vez más, regresó a la oficina de la Gestapo en Linz.
Le dijeron que era un hombre afortunado. Una dispensa especial de altos mandos le permitiría sacar 16 marcos del Reich del país. Eso eran 6 más que los 10 normalmente permitidos a los judíos que huían. 16 marcos, suficientes para unas cuantas comidas calientes y un traje nuevo. Bloch nunca lo escribió en sus memorias, pero historiadores posteriores informaron que también se le permitió vender su casa por su valor total de mercado. Incontables otros judíos austríacos fueron despojados de sus propiedades por casi nada. No se sabe con certeza cómo logró sacar el dinero, pero parece que Hitler lo ayudó de nuevo. Y antes de irse, le dijeron que estaría a salvo. Los nazis le dieron una carta que decía que era un hombre digno de recomendación, de acuerdo con su buen carácter, conocimientos médicos y disposición para ayudar a los enfermos. La carta terminaba diciendo que se había ganado la apreciación y estima de sus semejantes. Un funcionario le entregó la carta mientras un silencio llenaba la sala. El funcionario esperó. «Sí, gracias», dijo Bloch, recordando que debía parecer agradecido. El oficial le informó que tal vez lo correcto ahora sería escribir una carta de agradecimiento para la persona que había sido tan amable con él. Y así, en esa mañana de noviembre, con la niebla cubriendo las casas afuera, tomó su pluma y comenzó a escribir. «Su Excelencia, antes de cruzar la frontera, quiero expresar mi agradecimiento por la protección que he recibido». Explicó que ahora comenzaría de nuevo en la pobreza en un país nuevo, pero estaba agradecido por la amabilidad que le habían mostrado. La obra de su vida perdida. 16 marcos en el bolsillo, pero al menos estaba vivo. Una mañana temprano, con la maleta en la mano, cerró la puerta detrás de él y echó una última mirada a su antigua vida. Estaría bien. Lo sabía. Ahora era bastante obvio que Adolf Hitler no permitiría que le pasara nada. Pero mientras caminaba por la calle rumbo a la estación, los rostros de millones de hombres, mujeres y niños desamparados llenaron su mente. Las penas que estas personas tenían que enfrentar. Era impensable. Bloch estaba a salvo. Pero tras bambalinas, los nazis estaban elaborando listas secretas. La amabilidad había terminado, era hora de empezar a controlar a los que habían tenido suerte. Alrededor de 100.000 judíos habían servido en Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Cuando comenzó la persecución después de que los nazis llegaron al poder, pensaron que estarían a salvo. Los veteranos se negaron a agachar la cabeza por vergüenza. Si los molestaban en la calle o vandalizaban sus tiendas, se veía a alemanes comunes defendiéndolos. Le gritaban a la policía o a los guardias de las SS, recordándoles que estos hombres alguna vez habían servido a su país. Debe recordarse que solo alrededor del 44% de los alemanes votaron por los nazis en 1933, pero una vez que Hitler tomó el poder e hizo lo que había prometido, revivió la economía, redujo el desempleo y restauró un sentido de orgullo nacional. Así que naturalmente el apoyo al régimen creció. Aún así, muchos alemanes no estaban de acuerdo con las políticas antisemitas más extremas de los nazis. Algunos incluso se atrevieron a oponerse a las ideas, y decenas de miles fueron ejecutados. Muchos otros, en silencio, no estaban de acuerdo con lo que sucedía, pero miraron hacia otro lado mientras sus propias vidas se volvían más estables. El miedo, la propaganda, el conformismo y el interés propio jugaron su papel. Pero para muchos, encarcelar a los veteranos de la Primera Guerra Mundial simplemente parecía incorrecto. Después de todo, los nazis glorificaban la guerra, pintaban a sus veteranos como si fueran santos, así que era una contradicción evidente ahora perseguir a estos hombres y a sus familias. Al igual que Ernst Hess, muchos recibieron apoyo de los oficiales del ejército alemán. Esto puso a la jerarquía nazi contra las cuerdas, y en su mayoría, los veteranos se salvaron de ser enviados a los campos de trabajo y de exterminio, pero no por mucho tiempo. Resultó que estas personas estaban equivocadas al pensar que se podía confiar en los nazis. Mientras Himmler obligaba a Hitler a actuar, las leyes que se habían creado para proteger a los veteranos se desvanecieron como una serpiente mudando de piel. En 1941, los nazis abrieron el gueto de Theresienstadt, una especie de estación de paso. Aquí, los judíos trabajaban y esperaban el transporte a los campos de exterminio. Las condiciones eran terribles. Decenas de miles morirían de agotamiento, enfermedades y desnutrición antes de poder ser deportados. Luego, en 1942, por órdenes de Reinhard Heydrich, se acordó que Theresienstadt ahora albergaría a un nuevo tipo de prisionero, veteranos judíos de la Primera Guerra Mundial. Una vez más, los nazis cambiaron las reglas del juego. Junto con los soldados estarían judíos de alto rango, hombres cuya desaparición repentina generaría sospechas en el extranjero. Después de todo, la solución final era un secreto muy bien guardado dentro de la jerarquía nazi. Cuando se supo de Theresienstadt, los nazis afirmaron que no era un infierno en la tierra, ni siquiera algo parecido. Decían que era una ciudad balneario, como una comunidad para jubilados para los judíos que se habían ganado el privilegio de ser enviados allí. En 1941, cuando Hess se presentó en la oficina de arianización en Múnich y entregó su carta de protección, el oficial se la arrancó de las manos. El oficial, Franz Richard Muckler, le informó que su protección había sido revocada y que ahora era un judío como cualquier otro judío.
Fue arrestado y enviado a trabajar como obrero común al campo de Milbertshofen. Más tarde fue enviado a una empresa constructora para trabajar y obligado a dormir en lo que los nazis llamaban una casa de judíos. Su única protección ahora era que evitaba lo peor de los campos de concentración debido a su matrimonio mixto privilegiado. De la riqueza a la pobreza, su esposa, Marguerite, y la hija de ella, Úrsula, hicieron todo lo posible para conseguir dinero para comer. Toda la familia de Hess creía que estaban bajo el amparo de su historial militar, pero no fue así. Su hermana Berta fue gaseada en Auschwitz. Ahora Hess temía que él y todos los demás terminaran de la misma manera. Para muchos otros judíos, aquellos que habían sido exceptuados, las protecciones seguían desapareciendo poco a poco. Todo empeoró mucho después del complot del 20 de julio de 1944, cuando un grupo de oficiales de alto rango estuvo a punto de asesinar a Hitler. La paranoia se apoderó de las filas, y los medio judíos que habían logrado permanecer en la Wehrmacht fueron expulsados y arrestados por la Gestapo. En términos estratégicos, esto fue una completa estupidez. Decenas de miles de combatientes fueron enviados de regreso a Alemania cuando se descubrió su origen judío. La mayoría fue enviada a los campos de trabajo forzado de la organización Todt, donde algunos se reencontraron con sus padres, los esposos arios de sus madres judías. El campo no era tan duro como los otros, y la mayoría sobrevivió, pero estos hombres fueron desaprovechados en una guerra que los alemanes ya estaban perdiendo. Fue lo mismo en lo que respecta a la producción de armamento. Los alemanes nuevamente demostraron ser imprudentes al elegir la ideología por encima de ganar una guerra. El mariscal de campo Wilhelm Keitel, del Oberkommando der Wehrmacht, había ordenado que todos los judíos involucrados en la producción de armamento fueran retirados en 1942. Fue una decisión que fue criticada por el general Kurt Ludwig von Gienandt por reducir, cito, el potencial militar del Reich. Hitler había cambiado. Pasó de proteger a ciertas personas que habían servido a Alemania a volverse cínico. Escribiendo sobre judíos que intentaban evitar la deportación alegando no ser judíos, declaró que, en el peor de los casos, un poco de agua bautismal siempre podía salvar el negocio y al judío al mismo tiempo. No teman, agregó, la capacidad de camuflar la ascendencia cambiando de religión desaparecerá por completo. La represión ya estaba en pleno apogeo. Los caprichos personales de Hitler finalmente habían sido superados por el impulso imparable de la máquina de muerte que él mismo había creado. Resulta que el estatus de ario honorario no era más que una prórroga de la ejecución. Ernst Hess sobrevivió a la guerra y, aunque nunca volvió a ejercer como juez, reconstruyó su vida en la Alemania de posguerra. En 1946 comenzó una nueva carrera en los ferrocarriles. De 1949 a 1955 se desempeñó como presidente de la Autoridad General de Ferrocarriles Federales en Frankfurt am Main. Para 1970 se le había dedicado una placa conmemorativa en Frankfurt, un final notable para un hombre que alguna vez fue despojado de sus derechos. Para 1983, el sufrimiento que había llevado toda su vida se desvaneció cuando falleció a los 93 años, pero sus palabras perduraron. Cuando, después de la guerra, alguien le preguntó sobre Hitler y cómo fue servir con él, respondió: ¿Qué? ¿Hitler? ¿Estaba en nuestra unidad? Ni siquiera lo notamos. Pensar que un hombre que causó tanto dolor y sufrimiento era un don nadie, una sombra de insignificancia, pero aún así, una sombra peligrosa. Y si había un hombre que entendía cómo el mal puede surgir de la insignificancia, era Edward Bloch. Logró salir de Alemania sano y salvo y se dirigió a Lisboa, Portugal. Estaba ahí, esperando abordar un barco que lo llevaría a la ciudad de Nueva York, cuando un soldado británico le pidió ver sus papeles. El soldado leyó el nombre y sonrió. «Usted fue el médico de Hitler, ¿verdad?» Bloch era famoso. No era una distinción de la que estuviera orgulloso. Una vez le brindó consuelo a un hombre que había exterminado a millones de personas basándose en papeles que definían la raza de una persona. Cruzó el Atlántico tormentoso y llegó al Nuevo Mundo, un mundo completamente ajeno a los estragos de la guerra. Allí se integró a la comunidad judía del Bronx y siguió con su vida, pero no por mucho tiempo. Murió en 1945 de cáncer de estómago. El único judío que no terminó huyendo fue la antigua mano derecha de Hitler, Emil Maurice. Su octava parte de ascendencia judía nunca desaparecería por completo, pero era una fracción con la que los nazis podían vivir. Hitler lo despidió de su puesto de chofer en 1927, cuando Maurice admitió tener un romance con la joven sobrina de Hitler, Geli Raubal. Aún así, permaneció en las SS como un recordatorio constante para Himmler de que un hombre cuya sangre estaba contaminada había fundado la organización de la que él estaba tan orgulloso. Los estadounidenses lo consideraron un delincuente nazi de clase 2.
y Maurice solo pasó 4 años en prisión. Después de eso, se convirtió en un humilde relojero y murió en 1972, habiendo creído alguna vez que él y sus colegas podrían gobernar Europa como la raza superior. Murió consciente de una ironía inconfundible. En el corazón del mundo que él y sus compañeros nazis intentaron crear, una sociedad obsesionada con la pureza racial, construida sobre una ideología tan increíblemente terca que constantemente se contradecía a sí misma. Incluso Hitler y Himmler debieron haber entendido, al menos en algún nivel, que no existía tal cosa como la sangre pura y que la ascendencia por sí sola nunca podría determinar el carácter o el valor de una persona. Esa premisa era falsa desde el principio. Sin embargo, millones de personas, judíos, eslavos, romaníes, asiáticos y otros, sufrieron y murieron a causa de ello. Hitler pudo haber hecho excepciones para algunos individuos, pero eso no hizo que la vida en la Alemania nazi fuera menos brutal para todos los demás. Para ver cómo era realmente la supervivencia diaria para las familias alemanas comunes bajo el régimen, mira cómo era vivir realmente bajo Hitler o haz clic en este video.